Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast Escuchando su Voz, de acá desde Templo, Chile. Estamos súper contentos hoy viviendo un nuevo capítulo, una nueva conversación acerca de la fe, cómo esta fe nos empodera, nos lleva a avanzar, conocer historias de hombres y mujeres que pagan el precio también por la fe, por mantener su fe. Y hoy estamos con un amigo de la casa ya, y también estamos contentos porque está presentando su nuevo proyecto. Este es el año de los segundos libros, así que queremos presentar y conversar con nuestro amigo Alberto Seguel una vez más. Bravo, ¿cómo estás? Gracias por estar. Gracias, Pastora, por la invitación. Saludo a toda la gente que está viendo el podcast y contento de estar acá y poder conversar esto que es lindo, que es poder escribir y que es lo que Dios nos da y nos impulsa a hacer en este tiempo. Así que contento de estar con ustedes. Sí, versátil el hombre. Pasamos de varios proyectos Sí, y teníamos el primer libro, tú ya hiciste uno, que así de es. verdad es una bendición y los invitamos a conocerlo también, no mires abajo. Pero este año Dios puso en tu corazón un proyecto que era diferente, ¿no? Que sale como de lo común para nosotros los cristianos. Que tiene que ver con la historia. Y aquí está el segundo libro que presentamos, ¿cierto? La evangelización de la chimba. Cuéntanos un poco qué es, cómo introducimos al tema, qué es la chimba. Sí, bueno, como dice usted, fue un cambio. Yo estaba escribiendo otro libro Ya, que no voy a decir porque en algún momento lo tengo que retomar. o sea, es tu tercer libro que va a venir luego. Claro, pero de hace muchos años atrás, en alguna instancia conversando con amigos que son investigadores del fenómeno pentecostal en Chile, me hacían el hincapié ellos de que era buena instancia de poder escribir algo sobre lo que había pasado en Recoleta y cómo el evangelio y el pentecostalismo habían llegado a Recoleta. Entonces, eso me motivó bastante. Y eso se mezclaba con que esa historia tocaba a mi familia, a Mm, mis raíces. Entonces, fue bastante interesante, pero la verdad, y siendo muy sincero con todos también los que nos ven, que me daba un poco de miedo escribir sobre historia. ya. Porque a mí me gusta y me apasiona la historia, entonces yo dije, esto es muy difícil hacer. Ujú. Entonces me compliqué y en algún momento levanté la mano y pedí ayuda. Entonces hablé con algunas amigas y amigos periodistas que me ayudaron a investigar, a entrevistar gente. Y al final en algún momento me encontré solo y había desechado el proyecto. Y este amigo me empezó a insistir, me dijo, Alberto, hay que escribirlo, tienes que escribirlo. Él se preocupó de buscar algunas fuentes y me mandó algunos contactos y me dijo, empieza. Así que la verdad es que le debo gran parte del libro a este amigo, a Luis Aranguis, que él me motivó a poder escribirlo, me ayudó, me dio contactos, me dio eh, conocer gente que pudiese ayudarme a escribir el libro, así que ahí me lancé y redacté una historia que no había sido contada, que mucha gente desconocía, que no estaba en ninguna parte. Yo cuando me puse a hacer la investigación Mm. no encontraba información que me ayudara a reescribir esto en ninguna parte porque nadie se había dado el tiempo de contar esta historia de cómo el pentecostalismo y el evangelio había llegado a la zona norte de Santiago. Qué loco, lo leía en la contraportada que tú tienes ahí, y justamente esto, po, este relato no está en los relatos oficiales, ¿cierto? No está. Fíjate que la historia de Chile está escrita en varios aspectos, pero el Evangelio en Chile no está, porque, bueno, yo creo que son varios factores, sobre todo el tema cultural, sobre todo porque la iglesia evangélica nace desde una posición a lo mejor social más baja, con poca educación, entonces cuando nace, entonces claro, ¿dónde sacamos la información y de cómo lo tuviste que hacer? ¿Cuáles fueron tus desafíos para llegar a esta investigación? Sí, fue un desafío muy grande porque hay registros, pero los únicos registros que hay están centrados en la figura de Willie Hoover, Ujú. que es el iniciador del pentecostalismo en Chile. Él, por no ser chileno, ser anglosajón, tenía la práctica de registrar todo y él Claro. registró todo y él escribió un libro antes de morir Mm, sobre el pentecostalismo chileno. Pero él cuenta su historia. Él lo claro. que hace en ese libro y en las revistas Fuego Pentecostés y en toda la documentación que existe está la historia de la Iglesia Metodista Pentecostal y de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Ay, sí, yo tengo recuerdos de ese. Mi papá lo nombró varias Sí. veces, sí. Entonces, él escribe el libro, él escribe esta revista, entonces esa documentación está. Entonces, si alguien quiere saber sobre los inicios del
pentecostalismo a nivel general, sobre la iglesia metodista pentecostal y sobre la iglesia evangélica pentecostal, toda esa información está. Pero nadie contó las historias de la gente que, iniciándose en estos movimientos, levantó nuevas iglesias, porque el pentecostalismo chileno, los primeros años nació, se formó, se crió a través de los cismas, a través de las separaciones, Claro. a través de las divisiones, y esas divisiones provocaron el crecimiento natural que vivió el pentecostalismo en los primeros años. Recordemos que el avivamiento es 1909. Los primeros 20 años de pentecostalismo en Chile estuvieron radicados en la iglesia metodista pentecostal, pero de ahí en adelante empiezan a haber divisiones, divisiones, divisiones y multiplicación. Esas historias no están registradas en ninguna parte, entonces yo dije, es tiempo de contarlas. Y ahí tuve que recurrir potentemente a los relatos de personas, tuve que salir a entrevistar, porque junto con las personas que me ayudaron empezamos a leer todas las revistas Fuego Pentecostal del año 1929, 1930, 1931, 32, etcétera, etcétera. Empezamos a buscar libros de historia sobre el pentecostalismo. En ninguna parte aparecía mencionada La Chimba, el barrio Recoleta, el barrio de Independencia, el barrio El Salto. No estaba en las revistas de esos primeros años. ¿Por qué? Porque además la iglesia metodista pentecostal no se había decidido a evangelizar esta zona de Santiago. Otras corrientes como corrientes reformadas, bautistas, presbiterianos, etcétera, tampoco entraban al barrio porque no era su interés tampoco. Claro. Era un barrio marginal, mal mirado. El arrabal era lo que la ciudad no quería contar. El Chile de los primeros años, este es algo que, algunos detalles que aprendí, pero que no cuento en el libro para no extenderlo tanto, pero que son sabrosos. Los primeros años de Santiago, de Chile, se invitaba a los españoles a conocer Santiago dominado por este nuevo país que era Chile. Y no se presentaba la chimba, se escondía. Era lo que la capital no quería mostrar. La chimba era el barrio y el sector que daba vergüenza a la ciudad. Entonces, estos grandes oligarcas chilenos, el poder político chileno de principios del 1900, cuando invitaba a los españoles, vengan a ver, para el centenario, por ejemplo, de Chile, vengan a ver a cómo estamos, mostraban hasta el límite con el río Mapocho. No hacían y no cruzaban a los españoles. Entonces era un lugar mal mirado y tampoco el evangelio había entrado ahí. Y también no solo el barrio era mal mirado, el evangelio general era mal mirado. O sea, si nosotros podemos ver la historia, cómo la iglesia evangélica fue perseguida en los primeros años que se fundó Chile, cómo incluso para sepultar a un evangélico era denigrante en comparación, ¿cierto?, a un católico, por ejemplo, que era la religión como que gobernaba. Entonces es fuerte pensar en esto y que nosotros finalmente estamos en Recoleta y somos hijos de toda esta historia un poquito. Obviamente nosotros como ministerio estamos un poquito como somos los espectadores, pero también hemos sido privilegiados porque hubo hombres y mujeres que pagaron el precio porque la iglesia llegara a este sector. Bueno, yo te comentaba recién, yo toda mi vida acá en Recoleta, mi pastor abrió la iglesia en el año 80 acá, a mediados de los años 80, pero no conocía esta historia de la chimba. Entonces, ¿qué importancia finalmente tiene la historia de la evangelización? Porque no estamos hablando solo de historia, sino que literalmente de la evangelización dentro de este sector de Santiago. Sí, nos ayuda. Yo hace un tiempo atrás, yo diría unos 7, 8 años atrás, un profesor de teología nos decía la importancia, por ejemplo, para pastores o líderes, evangelistas o gente que le gusta hacer evangelismo en el terreno. Entonces este profesor de teología nos decía, es tan importante que un pastor, que un evangelista o alguien que va a montar, que va a predicar o que va a montar una obra, sepa la historia del territorio donde va a trabajar. Es muy relevante y eso me marcó para siempre. Entonces creí importante y creo todavía importante que estas cosas se conozcan porque fue como dice usted muy bien, el precio que un grupo de personas pagó para que hoy día nosotros tengamos mayor libertad para predicar, para que hoy día nosotros tengamos mayor libertad para desplazarnos y hablar de Cristo. Y ellos pagaron ese precio cuando el país venía recién, o sea, los primeros evangélicos en la chimba
pasan 5 años después, recién 5 años después de que Chile, en su nueva constitución, en la constitución de 1925, se separa y deja de ser un Estado religioso y pasa a ser un Estado laico. En 1925 esa constitución separa al Estado de la Iglesia Católica y desde ahí en adelante hay una libertad de culto. Y la evangelización de la chimba, o sea, los primeros evangélicos a la chimba llegan 5 años después, finales de 1930, principios de 1931. Entonces, ellos pagaron un precio, pero también fueron muy inteligentes de cómo abordaron este sector. Y ahí nos demuestran y nos dan enseñanzas. ¿Cómo predicamos hoy día en este sector? ¿Cómo lo hicieron ellos hace 90 años atrás? Entonces, esta historia nos ayuda a entender el cómo hoy día enfrentamos nuestros procesos evangelísticos en nuestras iglesias en el barrio. Obviamente Recoleta e Independencia no son lo mismo que era hace 100 años atrás, pensando, sí. pero hay desafíos. Claro, porque se estaban enfrentando a una sociedad que no estaba, por ejemplo, hoy día tenemos conectividad, todos sabemos todo. En ese tiempo no había educación. Como tú decías recién, en este lado del mundo era como todo lo escondido, la gente era trabajadora, ¿cierto? Muy popular. Había también, seguramente había mucho discriminación porque seguramente era peligroso para el tiempo. Entonces, meterse al barrio era un desafío no solo para que te escucharan, sino también de sobrevivencia, ¿no? Así es, así es. Sí, y ahí pasa algo anecdótico, porque desde afuera se le daba toda esta connotación muy dura a la chimba. Pero cuando yo estuve en el proceso de entrevistas y me entrevisté con pastores, nietos de los hijos de los protagonistas, la visión que tenían ellos es que hoy día es más peligroso de lo que vivían ellos en esos años. Entonces, y que ellos desde esa mirada nunca tuvieron miedo como el miedo que sienten hoy día andar en la calle oscuro. Entonces, es muy loco porque había una estigmatización del barrio La Chimba muy potente desde la capital, desde Santiago Centro, una estigmatización del barrio La Chimba muy potente, pero hoy día termina siendo mucho más peligroso que antes. Entonces también esa realidad es importante verla hoy día. El cómo enfrentamos los desafíos que tiene el barrio, cómo enfrentamos los desafíos que hay hoy día en Recoleta, en Independencia, y cómo llevamos el evangelio en medio de esos desafíos. Hoy día tenemos desafíos como la narcocultura, narcotráfico, cosas que ellos no vivían en esos años. La droga no se vivía en esos años, eran otras las cosas que se vivían. Entonces, hoy día, ¿cómo enfrentamos nosotros con nuestra iglesia en medio de poblaciones, en medio de barrios conflictivos? ¿Cómo nos enfrentamos a la droga? ¿Cómo evangelizamos en esos contextos? ¿Y cómo nos atrevemos a seguir pregonando el evangelio? Y sin duda, al final del día, el Evangelio trae esperanza, tanto en ese tiempo, entre los años 30 y 90, como hoy, porque Dios es el que suple todas las necesidades, Él perdona a los pecadores, restaura la familia. Y una de las cosas que tú destacabas, cómo el Evangelio trajo cambios sociales y culturales a la época. ¿Cuáles son los primeros entonces pioneros, los misioneros? ¿Quiénes son esos personajes en los cuales tú hablas y resaltas en esta historia que nos cuentas a través de tu libro? Hay dos actores principales. Uno es el pastor Néstor Clavo y el otro es el pastor Alejandro Ahumada. Fueron los dos primeros enviados. Néstor Clavo como pastor probando, que sale de la iglesia metodista pentecostal Sargento Aldea, que es el segundo pilar de la iglesia metodista pentecostal. La primera iglesia metodista pentecostal está en Valparaíso, que el pastor ahí fue el pastor Willis Hoover. La segunda iglesia, Sargento Aldea, acá en Santiago, y la tercera iglesia es J. Beche. Entonces, esa iglesia Sargento Aldea era la lumbrera, por decirlo así, acá en Santiago, y desde esa iglesia envían en la conferencia de enero de 1931 de la Metodista Pentecostal, está en la revista Foco Pentecostés, al pastor probando Néstor Clavo a abrir una obra en el barrio La Chimba, y quien lo acompaña es el hermano Alejandro Ahumada. ¿Por qué lo acompaña el hermano Alejandro Ahumada? Porque el hermano Alejandro Ahumada vivía en el barrio La Chimba. Él era el vecino del sector que viajaba a Sargento Aldea a congregarse, cruzaba el río desde La Chimba hacia el centro para ir a la iglesia de Sargento Aldea a congregarse,
Entonces, este hermano, junto con el pastor Probando Néstor Clavo, son los enviados y ellos comienzan los primeros cultos y las primeras predicaciones que existe registro en el barrio La Chimba de parte de algún movimiento evangélico. En este caso, puntualmente, el movimiento pentecostal. Ha habido gente que me ha levantado la mano, después me ha dicho, no, si hay, parece algunas cosas en la iglesia bautista, bueno, no está registrado. Claro. Nosotros buscamos toda la información y no hay registro de otro movimiento evangélico protestante en el barrio La Chimba antes del de enero de 1931. Sí, yo me recuerdo que el día que fuimos al lanzamiento, tú comentabas mucho acerca de la historia, que obviamente no era un barrio que nunca había escuchado de Dios, sino que la Iglesia Católica tenía una fuerte presencia. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con estos hombres cristianos evangélicos que traían? Sí, es muy interesante la diferencia porque, y aquí volvemos al punto que yo le decía antes, la importancia de yo conocer el lugar donde voy a predicar y evangelizar, ¿ya? Porque la Iglesia Católica llega al barrio La Chimba 200 años antes. Claro. 200 años antes, en plena colonia española, llega la Iglesia Católica con grandes templos y grandes monasterios. Recoleta franciscana, Recoleta dominica, La Viñita, que es la primera iglesia o intento de iglesia en el país traído por los españoles. 1549, Inés de Suárez, pareja de Pedro Valdivia, pide que a las plantas del Cerro Blanco se instale una animita, una capilla para poder tener algo religioso, lo que hoy en día es la iglesia de La Viñita, que después se construye en 1748. Entonces, el barrio La Chimba ya estaba abordado por la gran institucionalidad católica, y eso es muy importante. Pero el barrio La Chimba era un barrio popular, un barrio de gente distinta, que la institucionalidad católica que se vivía en Santiago Centro no se podía replicar en el barrio. Entonces, se instalan estas grandes iglesias que no logran permear la vida del barrio La Chimba. ¿Por qué? Porque el habitante del barrio La Chimba no está preparado ni intelectual, académica, ni espiritualmente para enfrentarse a una gran institucionalidad como la Iglesia Católica, con grandes templos, con grandes estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hace el pentecostalismo? Y aquí radica, creo yo, la mejor astucia, viveza, espiritualidad, como queramos llamarlo, de los dos iniciadores, que es Néstor Clavo y Alejandro Humada, que no llegaron con grande institucionalidad, que no llegaron con un gran templo, Claro. que no llegaron a instalar algo. Lo que hicieron fue reuniones en casa. Se empezaron a juntar en casas de hermanos y empezaron a hacer pequeños cultos, a predicar, salieron a las calles a hablar y esto sí está bien graficado por varios historiadores, que estos inicios del pentecostalismo chileno y que fue el gran arraigo que generó en la población es que el altar era una plaza. El que las iglesias para la reunión, para la adoración, eran la calle. Que el altar era un piso de tierra y unos ladrillos de asiento. Entonces, eso marcó al barrio La Chimba. Hoy día, y yo se lo contaba a alguien el otro día que se asombró, hoy día solo en la comuna de Recoleta, solo en la comuna de Recoleta hay más de 200 templos evangélicos. Wow. Y de esos 200 templos evangélicos, el 95% son pentecostales. O neopentecostales, la derivación. Claro. Y los demás de otras ramas, como bautistas u otras ramas que son casi nulas. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia del barrio y con la forma de predicarle a la gente distinta. Claro. Necesitaba conectar. Finalmente lo que trajeron estos hombres fue un evangelio personal, un evangelio que entró a sus casas, no esperó que ellos salieran a la iglesia, sino que entró a sus casas, vio sus necesidades. Tú hablas mucho en el libro con respecto a esto de que no era separado de la iglesia, sino que estaban todos juntos, hicieron mucha comunidad. Sí. Ese término me llama mucho la atención, el hicieron comunidad, estaban ahí, los pastores entraban, oraban por los enfermos, veían sus necesidades, y eso sin duda marca. Y eso marca siempre, no solo en el tiempo de la evangelización de La Chimba, sino que siempre. Pero como todo, bueno, tú decías delante, la iglesia en Chile ha tenido una característica que
ha crecido, pero también a través de una cosa que son las divisiones. Así es. De hecho, en Chile tenemos uno de los países con las iglesias más divididas y hay Así es. algunos que no logran entender estos fenómenos un Sí, poco, ¿no? sí. Porque tenemos muchas denominaciones y cuando alguien se acerca a uno como cristiano, ya, pero ¿ustedes qué son? Y está, porque es parte de nuestra historia, parte de lo que somos, ¿cierto? Cada iglesia nace de otra iglesia, entonces, y esto también está dentro de la historia de la chimba. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla también. Sí, aquí pasa algo particular porque la chimba vive su propio cisma antes del gran cisma de la Iglesia Pentecostal chilena. Ujú. El año, mediados del año 32, finales del año 32, la Iglesia Evangélica Pentecostal chilena sufre el gran cisma, que es que hasta ese momento la única iglesia era la Metodista Pentecostal. Ujú. Y a mediados, fines del 32, se separa y se crea la Iglesia Evangélica Pentecostal y quedan la Metodista y la Evangélica Pentecostal, quedan esas dos De iglesias. esa vengo yo. Pero a inicios del 32, Ujú. solo un año después del envío a la misión a la chimba, esta iglesia en la chimba se divide. Y se divide para levantar, para formar 3 iglesias. O sea, Wow. pasaron en un año de 1 a 3, pero no 3 de la misma rama, sino que Claro. 3 divididas en aguas distintas, con nombres distintos y con líderes y pastores distintos. Sí, pues ahí sale la historia de la hermana que agarra el Que estandarte. agarra el Sí. estandarte, que también es muy importante porque las mujeres, a pesar de que eran años y tiempo en que las mujeres no tenían voz ni voto, Claro. una mujer como Sara Calquín se toma el poder y se genera una discusión que lo pueden leer ahí en el libro, donde se dice, bueno, llévense el estandarte. Bueno, me lo llevo y toma el estandarte. Me la imagino como chora. Claro, Sí. así como me llevo el estandarte y levanto una nueva iglesia y Claro. así partió una nueva iglesia. De hecho, que termina siendo esa, la de la hermana Sara Calquín, que saca el estandarte, la que desarrollamos la mayor historia del libro y es la que logra Ujú. finalmente mayor sustento, aunque después vuelve a vivir una división, Claro. pero que logra tener mayor desarrollo y mayor prosperidad en cuanto a la misión y la evangelización. Entonces, es muy particular ese tema, pero claro, se tuvo que dar esta división que no trajo destrucción, sino que fue una división que trajo multiplicación. Claro. Qué bueno que en las manos del Señor aún las divisiones Son para bendición. Es que son... yo lo que entiendo de todo esto, que es muy importante, pastora, es que a veces, solo a veces, no siempre, esto es muy importante decir, a veces hay divisiones que están en el corazón de Dios. ¿Pero por qué? En estos casos, porque necesitaba haber una multiplicación y en el corazón de algunos no estaba disponible la multiplicación. Entonces el Señor tiene que sacar a alguien para hacer la multiplicación que se necesita. Y eso yo lo quiero dejar claro. Fue en ese contexto puntual, de repente puede pasar en un contexto puntual, porque obviamente las divisiones no son de Dios, no es algo Claro. que esperemos y que digamos, no, las divisiones son de bendición, no, porque eso es un error. Dios nos habla constantemente en la palabra De unidad. de unidad. Pero tenemos que entender también el contexto histórico, el contexto donde se estaba comenzando. Así No es. había seguramente el conocimiento de la Así es. palabra que a lo mejor podemos tener hoy. El tema, por ejemplo, cómo lidiar con los conflictos no Así es. existía. Entonces, la precariedad no era solo económica, sino entonces se hacía lo que se pensaba que había que hacer. Ninguno de ellos había tomado el ramo de psicología pastoral. Claro, ninguno, ética pastoral, nada, pero ellos tenían el objetivo. Pero yo veo también muy reflejado en la Biblia, lo comentábamos antes de grabar, cómo las crisis Dios las usa a favor Así de es. la iglesia, lo vemos en la iglesia primitiva, en los libros de los Hechos, cómo una crisis hace que la iglesia salga de la comodidad, salga de esto de estar juntos, compartiendo el pan, y tengan que cumplir el rol del Señor, el llamado de Dios, ir y predicar el Evangelio, porque estaban siendo perseguidos. Entonces, de alguna u otra manera, las crisis son necesarias dentro de la obra y Dios, en su gracia y misericordia, la usa a su favor también. Así es. Sí, el Señor, una de las cosas principales en todo esto es el crecimiento. Y cuando la iglesia no crece
y el Señor necesita expandir el Evangelio, Dios va a ocupar varios mecanismos para esto. Y en este caso fue uno de ellos. Las divisiones provocaron multiplicación, no provocaron destrucción. El Señor ocupó esas crisis para bendición. Ahora, eso, y quiero dejarlo súper claro, eso no nos autoriza a nadie a generar división en nuestra iglesia, eso no es de Dios. Pero hay momentos en que también el Señor nos da la opción de salir porque hay un crecimiento y una expansión. Así que por división crecimos. Por división se creció y se multiplicó bastante después y eso fue lo que allanó el camino para las misiones que comenzaron más tarde. Claro. Sí, pues ahí, bueno, la iglesia, tú comentabas, y ahí también sale la iglesia de ustedes, nace también desde la iglesia cristiana De Chile. que es esta iglesia de la hermana que... Sara Calquín, que lleva el estandarte. y es tremendo porque me gusta mucho cómo tú relatas ahí, cómo describes en este caso al pastor Ahumada, su característica, cómo su llegada a la gente, cómo el trabajo que hicieron en la comunidad, el primer pastor, ay, ya me confundí, ¿viste? El primer pastor, cómo hicieron comunidad aquí en Lircay, la iglesia, cómo nace, yo me lo imagino porque conozco sus calles, pero obviamente no es la misma, el mismo contexto, pero cómo hicieron un trabajo tremendo y cómo bendijeron y cómo se pudo continuar de generación en generación. Sí, uno ve en estos relatos y en esta historia, es muy loco lo que voy a decir, pero uno ve muy poca teología, pero mucho amor y mucha dedicación a la obra. Yo que soy un amante de la teología y del estudio y que soy un impulsor de que la gente estudie, pero es cierto, cuando uno mira esta historia había muy poca teología, pero muchas ganas de salvar, muchas ganas de predicar, muchas ganas de amar a la gente. Yo voy a decirlo acá, el pastor Alejandro Ahumada es mi bisabuelo, y siempre supe que era mi bisabuelo, pero nunca había tampoco investigado sobre él. Y me llevé muchas sorpresas que marcaron también mi vida. El que cuando haya muerto los vecinos del barrio hayan dicho que murió un santo fue muy impactante para mi vida porque conocer historias como que él hizo nexos, cosas que vemos hoy día quizás, que hizo nexos con empresas para recibir donaciones y esas donaciones las salía a regalar por las calles a sus vecinos, donaciones de comida, donaciones de ropa, donaciones de todo, y que le llegaban cajas y cosas y él salía y le repartía a los vecinos de alrededor, y eso impactó muchísimo mi vida porque es algo que Dios también me ha hablado mucho a lo largo de mi vida, de mi existencia, el tema de no solamente predicar el Evangelio, sino que también ser una lumbrera en el contexto de nuestros barrios donde estamos. Y el pastor Juan lo predicaba el otro día y lo decía muy claramente, y también lo dice en su libro Como oveja sin pastor. La iglesia no es, la misión central de la iglesia no es ser social. No es venir a ser la solución de la sociedad. Claro. No, el fin principal de la iglesia es predicar el evangelio y dar una salvación espiritual a las almas de las personas. Pero eso no quiere decir que no podamos ser una lumbrera social. Es en un segundo clic, en un segundo nivel, sin dejar de lado el objetivo principal, que es la evangelización y la predicación y salvar las almas. En un segundo nivel, ser sí una ayuda y una lumbrera social. Y eso me llamó mucho la atención del pastor Alejandro Ahumada. Impactó mi vida desde un punto de vista positivo, y sin lugar a dudas que la gente que quizás no iba a la iglesia, no eran cristianos y tenían un buen concepto de él, una buena imagen, eso me llamó mucho la atención. Es que es reflejar a Cristo. Fíjate que cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, Jesús predicó, enseñó, les dijo cómo mostrar el reino, arrepiéntanse, les habló del arrepentimiento, les habló del cambio, pero Jesús sanó, Jesús multiplicó, les dio de comer, lo restauró, sanó a los enfermos, también sanó a los que estaban afligidos de corazón. Entonces, nunca hubo esta separación entre ya, hoy día voy a hacer solo ministerio, hoy día voy a sanar, pero a la misma vez voy a reflejar el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor nos llama y nos demanda, y que hoy día lo vivimos diferente, y gloria a Dios por estos hombres maravillosos que hicieron esa obra.
hablando del impacto, este es el impacto, me gustó lo que estás hablando de estos pastores tremendos, ¿de qué manera entonces la evangelización de la chimba transforma la realidad social que se vivía en este lado del mundo, ¿no? Sí, impactó a los barrios con la aplicación del Evangelio y la salvación. Las iglesias crecieron muy rápido. El dato y la información que tenemos es que rápidamente tanto la Iglesia de la Fe Apostólica del pastor Néstor Clavo, la Iglesia Cristiana de Chile del pastor Alejandro Humada y la Iglesia Evangélica Pentecostal posterior de Recoleta, liderada por diversos pastores, ahí no hay uno claro porque la estructura de la Iglesia Evangélica Pentecostal es que cada ciertos años va renovando sus pastores, así que fueron varios pastores durante esos años, tuvieron un crecimiento exponencial gigantesco en cuanto a cantidad de miembros. Comenzaron a desarrollarse y ya a los pocos años, 10 años, ya tenían compras de terreno, empezaron a levantar templos ya más estructurales, porque hubo un crecimiento de la membresía a través de la predicación del Evangelio y a través de los actos sociales también, que era lo que yo comentaba. Entonces, eso fue un cambio, una transformación positiva en el barrio La Chimba y este sector de Lircay, Einstein, El Salto, Recoleta, fue el primer lugar impactado y que fue muy, desde ese punto de vista, muy bendecido por la palabra del Señor. Y luego de ahí vino un desarrollo exponencial. O sea, ya entrando a la década del 60 y del 70, el desarrollo evangélico en el barrio La Chimba, Recoleta Independencia principalmente, explotó de una manera gigantesca. Se empezaron a levantar cada vez más iglesias, llegaron otros movimientos como iglesias bautistas, se crearon otras iglesias pentecostales como la Corporación Vitacura y otras que comenzaron a poblar el barrio y a ganar almas para el Señor. Entonces fue de verdad un legado bastante importante y bastante lindo, y además quiero cerrar este punto con esto. Hablo también en el libro mucho del concepto familiar. Y ahí uno ve muy ligado a lo que ellos hicieron con el concepto de Hechos 2 después del derramamiento del Espíritu Santo y el cómo la iglesia primitiva se desarrolló a través de núcleos familiares, a través del compartir el pan, a través de comer juntos, de compartir juntos, de estar en las casas, etcétera, etcétera. Eso fue muy lindo verlo reflejado en los inicios de la evangelización de la Chimba. Te iba a decir que también llegó Cristo, tu única esperanza. Sí, pues en los años 80 ya... en ese tiempo, Misión Poder Pentecostal. Misión Poder Sí, Pentecostal. después ya cambió ahí a Templo Chile, Templo Chile en la calle México. Avenida México con Recoleta. Sí, bueno, y hay una reflexión que hacemos, porque todo esto es para invitarlos a leer el libro, porque podemos contar toda la historia y no a comprar el libro. Necesitamos que compre el libro y lo lea, de verdad, es una bendición conocer estas historias maravillosas, pero que también nos desafían, creo yo. Conocer la historia nos hace mirar hacia atrás y damos gracias por lo que vivimos, pero nos hace obligadamente mirar hacia adelante. ¿Y cuáles son los desafíos hoy día de la iglesia, crees tú? Había una pregunta que me gustaba. ¿Qué crees tú que esos hombres, esos tremendos hombres de Dios que pagaron el precio, nos dirían a nosotros? ¿Qué consejos nos dirían hoy día, así como nosotros que estamos haciendo iglesia? ¿Qué piensas tú? Yo creo que el consejo que nos darían es a salir, a movernos. Yo creo que, y lo conversaba el otro día con el pastor Juan, que me impactó algo de su predicación el sábado en una reunión de pastores que estuvimos compartiendo, que finalmente muchas veces hoy día nos estamos quedando, y una reflexión que también yo hacía a raíz de lo que el pastor Juan decía, hoy día las iglesias nos estamos quedando mucho en momentos de intimidad, momentos de adoración, hagamos un congreso, hagamos una conferencia, hagamos esto. Y claro, hay movimientos evangélicos a lo largo del mundo, amamos tu presencia, hay canciones que amamos tu presencia. Y claro que amamos la presencia del Señor, y claro que queremos estar, y claro que es bonito estar arrodillados, orando, adorando, sentir el mover del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero cuando el Señor llama a sus discípulos, los trae y dice la palabra para que pasen tiempo con Él, o sea, para que lo conozcan, claro. o sea, estos tiempos de intimidad,
Pero después de esos tiempos de intimidad, los envía. Entonces, siento hoy día que la iglesia y que nosotros como iglesia estamos, lo digo en general, a nivel institucional, no iglesias puntuales, porque hay obviamente excepciones, estamos en este momento de estar con el Señor. Y sí, estemos con el Señor, tengamos esa intimidad, pero ¿en qué momento salimos? ¿En qué momento somos enviados? ¿En qué momento cumplimos la gran comisión? Entonces yo creo que si hay un consejo que nos darían sería, salgan, porque afuera hay mucha necesidad. Salgan porque aunque ustedes piensen de que la gente los rechaza y que la gente hoy día no quiere nada con lo evangélico, la gente lo que está pasando es que tiene una tremenda necesidad de Dios en sus corazones. Y es tiempo de salir. Ya hemos pasado mucho tiempo en la intimidad con el Señor. Ya hemos disfrutado muchísimo su presencia. Ahora nos toca ir y cumplir la misión que el Señor nos dio, que fue ser enviados a hacer algo, a conquistar, a predicar, a evangelizar, a traer alma a las plantas de Cristo. Entonces yo creo que si tuviésemos la oportunidad de conversar con ellos ahora, yo creo que nos dirían eso. Salgan. Lo que dijo Javier, que me acompañó en el lanzamiento del libro. ¿Cuál es el río que tenemos que cruzar? Sí. Ellos cruzaron el Mapocho y llegaron a la Chimba a predicar. Hoy día, ¿cuál es el río? ¿Cuál es la barrera que nos está impidiendo ir al lugar que hemos sido enviados? Yo creo que esa es la gran reflexión que trato de transmitir al final del libro, que es, ¿qué es lo que hacemos ahora nosotros con esto? Esto fue lo que pasó. Esto fue. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Y dónde tenemos que ir? Tenemos un desafío entonces a salir a predicar el Evangelio, a dejar de estar cómodos, y Dios nos ha dado medios de gracia y yo creo que eso es tan importante y poder disfrutarlo, así que a usar los medios de gracia donde estemos. Estamos llamados, hay hombres de Dios que pagaron el precio para hacer iglesia, y nosotros tenemos que sin duda no solo hacer iglesia, ¿cierto?, como la estructura, sino también cumplir el llamado del Señor, que es para cada uno y para todas las generaciones. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Estamos súper bendecidos con tus dos libros. Yo lo he leído los dos, están súper invitados. Así que, ¿dónde podemos encontrarlos, los libros, para que los podamos leer? Bueno, es distinto los dos. Este libro, a diferencia del primero, que lo escribí, lo edité, lo imprimí, es independiente, es más bien independiente. Este libro está a través de una editorial, la editorial Tarso, y hoy día se está vendiendo principalmente en CLC, en la Cruzada de Literatura Cristiana. Ahí está a la venta, pero también pueden buscar a la editorial Tarso en Instagram y también pueden comprarlo directo con la editorial Tarso y ellos lo envían a sus casas y todo el tema, así que los pueden buscar ahí. Pero CLC, Cruzada de Literatura Cristiana, ahí está el libro. Y el primero, bueno, si alguien quiere el primero, que es el No mires hacia abajo, este lo tengo yo, así que me pueden buscar a mí. Y aquí también lo tengo. Bueno, este también lo tiene acá en Templo Chile, también está en Vida Libros, el No mires hacia abajo, y también lo tengo yo, así que también me pueden buscar ahí por redes sociales, Beto Seguel, y ahí también si alguien quiere el primer libro lo puede encontrar y contactar. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Despídete de la gente. Bueno, Dios les bendiga, fue un tiempo hermoso poder conversar sobre esto, podríamos estar horas hablando. Te creo. Así que quizás más adelante podamos estar compartiendo nuevamente juntos. Dios les bendiga, deseo que el Señor bendiga sus vidas, su hogar, su familia, y vamos, que tenemos una misión que cumplir. Qué tremendo, muchas gracias. Estamos súper contentos de cerrar un capítulo más. No olvides de conectarte, de suscribirte a nuestro canal, a poner la campanita ahí para cuando hayan nuevos capítulos. Yo soy Elizabeth Mardones y esto es ESB Podcast. Nos vemos, chao, chao.